Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a este episodio número 9 de nuestra serie El Islam y las religiones, donde vamos a hablar del Islam. Antes de empezar, os animo a que vayáis a www.adamacademia.com/personalidad y hagáis el test de personalidad que ahí os he dejado. Al terminar este test se os dan resultados y unos consejos del Corán y la Sunna en función de esos resultados. Espero que sea una herramienta útil para la introspección. Bismillahirrahmanirrahim. En esta sesión número 9 de nuestra serie Islam y las religiones, vamos a hablar del Islam. Hemos dicho que cuando decimos Islam nos referimos a dos cosas. Nos referimos al fenómeno genérico de entregarse a Dios, que no solo es lo que han enseñado todos los profetas y todas las personas rectas de la historia han hecho, al fin y al cabo, entregarse a Dios, sino que es el modo en el que opera el propio universo, ¿no? Así que hablamos de Islam como algo genérico, ¿no? La naturaleza está en un estado de entrega a Dios, de Islam. Luego tenemos la religión general de todos los profetas, que es la entrega a Dios, y luego tenemos específicamente la forma final en la que fue revelada al profeta Muhammad, sobre la paz, y de eso vamos a hablar hoy, ¿vale? Generalmente cuando se hablan de las religiones, hinduismo, budismo, taoísmo, confucianismo, judaísmo, cristianismo y el Islam, ¿vale? Entonces vamos a hablar del Islam en ese sentido, ¿no? Como una de las religiones históricas del mundo. Obviamente la persona a la que se atribuye el Islam es Muhammad, sobre la paz. Los musulmanes atribuimos el Islam a Dios, ¿no? Lógicamente, Muhammad es el medio, de igual manera que Jesús fue el medio, que Abraham fue el medio, que Moisés fue el medio, etcétera, etcétera. Muhammad, sobre la paz, nació aproximadamente en el año 570 de la era gregoriana en la península arábiga, ¿no? En Arabia, que era una sociedad primariamente idólatra, aunque también había gente que creía en religiones monoteístas, el judaísmo y el cristianismo, y era una sociedad tribal, ¿no? La tribu era muy importante y era una sociedad guerrera, ¿no? Es decir, estaba a la orden del día las trifulcas, ¿no? Entre tribus. Hay que decir que eran idólatras, pero incluso la idolatría árabe se atribuía a Abraham. Eso es algo interesante, ¿no? Se reconocía que Abraham había fundado la Kaaba, el templo en la Meca, pero el templo en la Meca estaba lleno de ídolos, ¿no? Es decir, y esto muestra que hay una sucesión constante, ¿no? Entre el Tawhid y el Shirk, entre aceptar al Dios único y introducir otras divinidades, y es como un ciclo que se repite. Muhammad era parte de esta sociedad, no era una persona muy entregada, no practicaba la idolatría, no era una persona entregada a las fiestas, ni al alcohol, ni era mujeriego, ni nada de eso, ¿vale? Era una persona de introspección, de reflexión, y era una de esas personas que no seguía necesariamente una de las religiones que había disponibles, pero iba en solitario a hacer introspección, a meditar y a reflexionar acerca de la creación, ¿vale? Y en una de esas reflexiones le llegó la revelación. Y vemos que a muchos de los grandes maestros de la historia humana les ha pasado algo similar, ¿no? Han necesitado retirarse de lo que les rodeaba. Y con 40 años el profeta Muhammad recibió por primera vez una porción del Corán, y con el paso de los años empezó a recibir porciones del Corán, es decir, desde ese momento hasta poco antes de su muerte, durante el proceso de 23 años o durante la franja de tiempo de 23 años, recibió el Corán a porciones, ¿no? Primero empezó a predicar. Por cierto, el Corán lo que enseñaba era el Islam, ¿vale? Y en un principio lo enseñaba en un sentido bastante genérico, es decir, la entrega a Dios, el cumplir con el deber moral a Dios, el rechazar las supersticiones, las creencias indemostrables, el creer ciegamente en lo que los ancestros te enseñaron, todo eso. Obviamente el profeta Muhammad predicó esto en su ciudad, que era la Meca, donde no fue muy bien recibido su mensaje por las connotaciones que tenía religiosas, es decir, estaría el profeta ﷺ diciendo que los ídolos que veneraban todos los árabes pues eran falsos. Y por supuesto esto a la vez convertía su prédica en un problema económico, social, político, porque gente de toda Arabia venía a la Meca, ¿no?, a rendir culto a los ídolos. Y el maltrato al profeta y sus seguidores se intensificó, lo cual les forzó a huir a otra ciudad llamada Yathrib, donde fue bien acogido el profeta.
Y esta ciudad pasó a llamarse Medinatun Nabi, la ciudad del profeta, ¿no? O Medina, como solemos llamarlo. Sin embargo, el conflicto con los paganos de la Meca se prolongó durante algunos años, hubo una guerra abierta, hubo batallas y finalmente los musulmanes, el Islam se hizo fuerte en la península arábiga y los musulmanes terminaron conquistando la Meca, eliminando todos los ídolos de la Kaaba, que es el templo monoteísta que había fundado Abraham, y finalmente consagrando este templo no como un símbolo de la unidad de Dios. Y a partir de ese momento las personas de todo el mundo vendrían a esta casa, ¿no? Que es la representación, digamos, del monoteísmo, si lo quieres decir así. Muy bien. El Islam tiene, voy a señalar 5 puntos principales, como he señalado 4 o 5 puntos de todas las religiones. El primero de ellos es la unidad, o podríamos decir el monoteísmo o la idea de que hay un solo Dios. Todo lo que existe emana de Dios. Dios es Ahad y es Samad, es uno, único, y todo lo que existe es dependiente de él, ¿vale? Él no es dependiente de nada. Todos los demás agentes divinos, seres y fuerzas que creemos que nos pueden ayudar o prevenir el mal que nos imaginamos son falsos, de acuerdo al Islam. Esa es la doctrina básica del Islam y obviamente la postura del Islam es que esto es lo que enseñaron todos los verdaderos profetas de Dios. El punto número 2 es el concepto de la revelación. ¿Vale? Esto vemos que es común con el cristianismo, es común con el judaísmo. Desde el inicio de la humanidad, ¿vale? Dios se comprometió a hacerle llegar al ser humano su guía. Y todos los profetas que han ido surgiendo a lo largo de la historia humana en todas las naciones, desde la perspectiva del Islam, han enseñado lo mismo, esencialmente cumplir con Dios y dejar de lado las fuerzas del mal. Y esto es lo que genéricamente se llama Islam, ¿no? Y lo que han hecho estos profetas además es traer pruebas claras de que el mensaje que ellos están expresando procede de Dios, ¿vale? Esto se llama el Bayinat. Los profetas han traído pruebas claras. Cada profeta demostró a su pueblo que realmente el mensaje que él estaba dando, pese a ser totalmente lógico e intuitivo, demostró que el mensaje que estaba entregando efectivamente venía de Dios, ¿vale? Y esto es lo que solemos llamar en castellano milagros, ¿no? Los profetas hicieron milagros dejando claro el origen divino de sus mensajes. Estos profetas incluyen a Abraham, por supuesto, a Jesús, a Moisés, a David, a Salomón, a muchos personajes que se conocen de la Biblia. Pero el Corán afirma que ha habido mensajeros, profetas enviados a toda la humanidad, ¿vale? A todas las naciones. Fi kulli ummatin rasula. Y el Corán deja claro que hay muchos profetas de los cuales no se ha informado al profeta Muhammad. De hecho, la tradición islámica sitúa el número de profetas que Dios ha hecho llegar a lo largo de la historia. Existe una tradición que es de fiabilidad cuestionable, ¿no? Que sitúa el número en 124.000. Esto sería un hadith débil. Pero lo que sí es cierto es que se entiende que los profetas han sido una cantidad inconmensurable. ¿Vale? Fíjate, el Corán menciona 25 por nombre y estamos hablando de potencialmente miles, potencialmente más de 100.000. Es decir, todas las personas que han sido inspiradas en diferentes puntos de la historia y han llamado a su pueblo a Dios son profetas desde la perspectiva islámica. Aquí hay que mencionar el hecho de que Muhammad, quien recibió el Corán, es el último de los profetas y es el profeta definitivo y tiene la particularidad de que es para toda la humanidad. Es decir, los profetas anteriores fueron todos enviados a sus respectivos pueblos. Los profetas hebreos que conocemos a través de la Biblia fueron enviados a ese pueblo, a los hijos de Israel, ¿vale? Al pueblo hebreo. Y el Corán incluye en esto a Jesús, ¿vale? Como otro profeta de la línea judía. El hecho de que es el Hijo de Dios que viene a salvar al mundo entero del pecado. Desde la perspectiva del Corán eso se desarrolló después. Jesús fue otro profeta más en la línea de profetas del pueblo de Israel. Por tanto, Muhammad es el último de los profetas y es de carácter universal para toda la humanidad. Y el Corán, que es la escritura que se le ha hecho descender, es el libro final revelado por el Creador para el ser humano, ¿no? Algunos musulmanes usan la frase de último testamento, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pues Último Testamento. Eso es debatible, supongo, el uso de esta frase, pero bueno. Y lo que hace el Corán es confirmar la verdad de todas las escrituras y revelaciones anteriores de todos los profetas. Es decir, es un sello de aprobación. ¿Y qué ocurre? Si el Corán es la última de las revelaciones,
Claro, todos los pueblos han tenido acceso a un profeta que les ha mostrado milagros para saber que su mensaje realmente viene de Dios. Bueno, el Corán no solo es el último libro de Dios, sino que además es el milagro de Dios. O sea, el Corán, desde la perspectiva islámica, es el milagro. Es el mensaje de Dios y además es el milagro que demuestra su propio origen divino. Muy bien, hemos hablado de la unidad, de todo lo que existe bajo un Rabb, bajo un poder, que es Dios, el monoteísmo. Punto número 1. Y punto número 2, la revelación. El punto número 3 es la responsabilidad humana. ¿Vale? Y estos tres serían los tres pilares de la creencia islámica, ¿no? En cierto modo. El hecho de que el ser humano es responsable ante Dios, de manera individual. Al ser humano se le exige una serie de valores morales universales, podríamos decir, como el respeto a los padres, el respeto al marido o a la mujer, la ayuda a los débiles, la ayuda a los pobres, la ayuda, el buen trato al vecino, etcétera, etcétera. Estas son las cosas que el Corán subraya una y otra vez, y este es un gran punto común con los mandamientos que existen en la Torá y con los principios morales que te encuentras, yo que sé, en el confucianismo también. Aquí, y de hecho el Corán explícitamente reconoce que el mensaje que Moisés recibió procede de Dios. Todos los seres humanos son iguales ante Dios, ¿no? Y lo que esto implica es que no habrá mediadores, no hay salvadores, no hay intercesores, y no existe ni siquiera la intercesión de una tribu, ¿no? Las personas no tendrán aliados, no tendrán ayudantes, ¿no? Se usa todo este tipo de palabras, ¿no? El cuarto punto importante a resaltar es que el Islam no solo te establece estas creencias, muy bien, hay un solo Dios, se ha comunicado con la humanidad y el ser humano será responsable ante Dios, lo cual se manifiesta en la resurrección, ¿no? El hecho de que después de la muerte Dios nos hará resurgir y nos llevará cuentas por nuestras acciones, ¿vale? Aparte de estos tres puntos de creencia, esto tiene que impactar en tu manera de actuar, ¿vale? Por tanto, se establece un camino de disciplinas. ¿Qué es lo que llamamos Sharia? Sharia es un camino que ha sido trazado, ¿no? A grandes trazos. Podríamos traducirlo así. Hay 5 bases, 5 aspectos básicos de la Sharia, o 5 aspectos básicos de la práctica del Islam, ¿no? 5 pilares, ¿no? Que son el reconocer la verdad verbalmente, es decir, reconocer que no existe ningún agente con poder real excepto el Dios en mayúscula, y reconocer que Muhammad es el mensajero definitivo de Dios, ¿no? Establecer una conexión diaria con Dios, una rutina, una disciplina, que es la oración, las 5 oraciones. Separar parte de tu riqueza anualmente, o aquella que te sobre, digamos, y pagar una pequeña porción a las personas necesitadas, bueno, una serie de categorías que el Corán menciona, que es el zakat. El practicar durante 30 días a lo largo del año, en el mes de Ramadán, una abstención, digamos, desde que sale el sol hasta que el sol se pone, te abstienes de comer, de beber, de mantener relaciones sexuales a fin de desarrollar el taqwa, la conciencia y el autocontrol. Y finalmente el ir a visitar, si tienes la posibilidad una vez en tu vida y los medios, ir a visitar la casa que fundó Abraham, la Kaaba. Esto vendrían a ser las 5 bases de la práctica del musulmán. Por supuesto, la práctica del Islam, todo esto se espera que tenga un impacto en tu manera de ser, ¿no? Lógicamente. Y eso nos llevaría al quinto punto que quiero tratar, que es la limpieza interior, lo que llamamos tazkiyatun nafs, o lo que se llama ihsan también. Es decir, desde la perspectiva del Islam, la convicción que tú tienes de la verdad tiene que afectar a tu forma de actuar. Y de hecho, tu forma de actuar refuerza esa convicción, ¿vale? No se puede separar la creencia de la práctica, si queréis usar esas palabras. Y ambas cosas tienen que impactar en tu estado interior, ¿vale? Que esto es lo que llamamos el ihsan, el hecho de que esto te lleve a borrar tus malas cualidades en la medida de lo posible y a cultivar las buenas, ¿no? Es un proceso de evolución interior. Y estas 3 cosas actúan juntas, ¿no? Podríamos decir. Vale, estos son los 5 puntos más importantes a resaltar del Islam, ¿no? Un Dios único, Dios se ha comunicado con la humanidad y el Corán es la culminación de esa comunicación, ¿no? Y la responsabilidad del ser humano ante Dios. El ser humano responderá por sus acciones ante Dios. Y luego, por supuesto, hay unas prácticas en el Islam y una evolución espiritual interior, ¿vale? Es lo que llamamos Imán, Ihsan, Islam, ¿no? La convicción interior, las acciones externas y la transformación espiritual. Muy bien, Islam, como hemos dicho, es el nombre de la religión primordial, ¿no? La entrega a Dios, pero luego también hemos dicho que es el nombre que se le da a la
última forma, ¿no? En el fenómeno histórico de la revelación a Muhammad sobre la paz. En este último aspecto, cabe destacar que lo que el Islam enseña es que esta es la culminación de todas las revelaciones de Dios. Y curiosamente el Islam es la última gran religión del mundo, es decir, la última religión mundial que nació fue el Islam. Después del profeta Muhammad, ningún, entre comillas, fundador ha fundado ninguna religión de carácter mundial. Y el Islam, en términos generales, va acerca de reconocer tu propio origen y tu propio destino y tu propósito en el uno, ¿vale? Y aquí digo uno en mayúscula, ¿no? Que es Dios, el principio unificador de todo lo que exista, de todo lo que existe, el creador, ¿no? El sustentador. Se reconocen una serie de nombres para Dios que, insisto, son nombres que existen en prácticamente todas las tradiciones del mundo, ¿no? Y el Islam lo que hace es armonizar, ¿vale? Es decir, el impacto del Islam en la persona es que unifica sus metas hacia el uno. Cumple la persona con su responsabilidad moral en todos los ámbitos de su vida, como un ser moral, espiritual y racional que es, todo bajo la voluntad de Dios, ¿vale? Y eso es la postura del Islam. Hay un punto que quiero tratar, que es que mucha gente nos dice, no, el origen del Islam no es la revelación divina, es Mahoma, se basó en el judaísmo y el cristianismo y desarrolló el Islam. ¿Cuál es el fundamento de esta afirmación? Bueno, el Corán tiene cosas similares al judaísmo y el cristianismo. Un Dios único, como el judaísmo, se acepta a Jesús, por tanto tiene algo en común con el cristianismo. Pero no se acepta la Trinidad ni todo eso, ni la salvación por los pecados. Entonces es parecido al judaísmo, ¿no? Y realmente es como decir, vale, tiene cosas en común con el judaísmo y con el cristianismo, pero fijaos la postura islámica, que históricamente es más correcta. Lo que se está diciendo es que los profetas hebreos enseñaron unas cosas, y Jesús enseñó lo mismo que estos profetas. Entonces, naturalmente, lo que llamamos cristianismo, que es un producto posterior a Jesús, difiere de la enseñanza de esos profetas hebreos porque se introdujeron innovaciones. El Islam en este caso no está seleccionando del judaísmo y el cristianismo, está seleccionando lo que enseñó Jesús y lo que enseñaron los profetas hebreos. Son las religiones que se han formado alrededor de diferentes personalidades, lo que obviamente se ha ido por diferentes caminos. Claro, cuando el Islam resalta lo que todos esos profetas enseñaron, lógicamente lo que dirá la gente es, el Islam tiene cosas en común con esta religión y con esta otra, ¿vale? Lo que el Islam o lo que el Corán te está diciendo es olvídate de las religiones que se atribuyen a los profetas y vete a la enseñanza de los profetas. Y ahí verás que hay unidad, ¿vale? No hay la diversidad de las religiones. Y es interesante para mí notar que el judaísmo y el cristianismo estaban cerca, ¿no? del profeta Muhammad en Arabia, pero afirmo con prácticamente total seguridad que si el taoísmo y el confucianismo hubieran existido también en esa región y el Islam fuera exactamente lo mismo que es ahora, nos dirían que Muhammad se basó en el cristianismo y en el judaísmo y en el taoísmo y en el confucianismo. O sea, la idea aquí es, ¿se parece a algo que enseña el Islam? Pues Muhammad lo cogió de estas personas, ¿no? Me parece interesante mencionar este apunte. Quiero dejar claro que existen una serie de particularidades del Islam que incluso si eres un investigador sin ninguna creencia religiosa, ¿vale? El Islam dentro de la historia humana podríamos decir que tiene unas peculiaridades que se ven claramente y que rápidamente indican, me atrevería a decir a ojo desnudo, sin tener que pensar mucho, que hay algo especial en esta religión, ¿no? Aunque lo metamos en el saco de las religiones de la historia, ¿no? Y yo mencionaré 4 puntos que creo que cualquier persona que investigue las religiones se va a dar cuenta rápidamente. En primer lugar, la escritura fue establecida por el propio fundador. Y esto resulta en que no hay múltiples cánones. ¿Vale? Tenemos un canon del Corán y sabemos que viene de Muhammad y prácticamente ningún investigador serio pone esto en duda, porque él lo enseñó a una gran cantidad de sus compañeros. Y esto lo que hace es que sus compañeros lo enseñaron a una cantidad aún mayor de memorizadores. O sea, cuando enseñas algo a masas de personas, no se puede falsear, ¿no? Por tanto, y fijaos en la diferencia con el cristianismo, por ejemplo. Quiero decir, Jesús terminó su misión
y no nos había dejado un texto. O sea, lo que llamamos evangelios son redactados de otras personas de lo que Jesús enseñó. Que si nos vamos a los manuscritos más antiguos de los 4 evangelios que se han declarado canónicos, no tienen un nombre de autor. O sea, son anónimos en su origen estos evangelios. Y además de eso, se han seleccionado estos 4 evangelios y se han descartado otros como apócrifos. Pero este proceso no lo hizo Jesús. Fijaos, Jesús no nos dejó estas escrituras. La selección de escrituras no la hizo Jesús. El coger una serie de libros, vale, Actos, Romanos, los 4 evangelios canonizados, Apocalipsis de Juan, a conglomerar estos libros y formar el canon del Nuevo Testamento no lo hizo Jesús. Lo hicieron personas e iglesias posteriores y diferentes iglesias crearon diferentes cánones. O sea, como la escritura no fue establecida por el fundador, el resultado es que hay montones de cánones. Y los evangelios que aceptan en Etiopía no son los que acepta la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hay mucha gente que ni siquiera sabe esto. El segundo punto que claramente llama la atención del Islam es el hecho de que las doctrinas principales están establecidas de manera definitiva en la Escritura. Es decir, la creencia en un Dios único. No hay ninguna ambigüedad al respecto. La creencia en que hay seres no visibles que, digamos que efectúan labores que Dios les encomienda, ¿no? Los ángeles. Está perfectamente establecido en el Corán por activa y por pasiva. El hecho de que Dios ha hecho llegar profetas, ¿vale? El Corán está repleto de historias de profetas. El hecho de que Dios ha hecho descender revelación, ¿no? A través de los profetas, lógicamente. El hecho de que existe un día en el que las personas responderemos por nuestras acciones. Y el hecho de que todo lo que pasa a ocurrir en esta creación está ya en el conocimiento eterno de Dios y en un registro, ¿no? Fi kitabin, que es lo que llamamos el qadar, ¿no? O la mesura. Claro, el hecho de que todas estas cosas que he mencionado, que son los 6 pilares de la creencia islámica, están tan repetidos en el Corán, de tantas formas, ¿vale? Y el Corán fue memorizado por tantas cientos y miles de personas desde la primera generación, y la segunda, que no hay ningún lugar a dudas de que estas son las creencias del Islam. ¿Cuál es el resultado de esto? El hecho de que no existen sectas como en el cristianismo. Es cierto que en los primeros siglos del Islam hubo sectas marginales con posturas extremas, pero fijaos, el 90% del mundo musulmán consensuó cuáles son las creencias islámicas, que son las que he mencionado y son las que están claramente en el Corán y la Sunna, y marginalizó, digamos, a cualquier persona que tuviera creencias innovadas, ¿no? Y en ese aspecto el Islam es tan sumamente distintivo, es decir, sin tener una iglesia, la escritura es una, la religión está unificada, ¿vale? Y aquí mucha gente te dirá, hay una minoría shia, entre 10 y el 15%. Pero bueno, podemos decir con toda certeza, ¿vale? Seas musulmán o no, que la creencia en imames infalibles no es del Corán, ¿vale? Es decir, no es del Islam. Y es más bien gracias al éxito político de los persas que ha sobrevivido como un 10 o un 15% la facción shia, porque si no, hubiera quedado donde quedaron el resto de las sectas. Murji'a, Jabariya, Mu'tazila, estas sectas de las que ya ni oímos hablar, ¿no? Prácticamente. El tercer punto, y por cierto hay un investigador que se llama, creo que es Montgomery Watt, que hizo un libro llamado Credos Islámicos, donde tradujo varios libros de credo sunni, ¿no? Entre comillas, del Islam normativo. Y él mismo expresaba que es sorprendente que sin iglesia y sin nadie que controlara, digamos, hay una uniformidad fascinante, ¿no? En el Islam. Él era cristiano, por cierto, y creo que con un trasfondo cristiano eso te tiene que impactar más. Muy bien, el tercer punto que llama la atención del Islam a ojo desnudo es la autoidentidad de la escritura. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? A Jesús no le vemos en el Evangelio diciendo, bueno, el libro que tenéis que seguir se llama la Biblia, tenéis que seguir este canon del Antiguo Testamento con un número determinado de libros y este canon del Nuevo Testamento con un número determinado de libros. Estos 4 evangelios serán los canónicos y estos son los apócrifos. Nada de esto existe en la enseñanza de Jesús porque todos estos cánones son el producto de la evolución posterior a Jesús. ¿Entendéis? Sin embargo, el Corán nos dice desde un principio cuál es el nombre de la religión. Islam. Inna ad-dina inda Allah el-Islam. La religión en lo que a Dios se refiere es al-Islam, el hecho de entregarse a él, ¿no? El Corán nos menciona que Muhammad es el sello de los profetas, no habrá ninguno después de él. El Corán nos menciona explícitamente que esta escritura que está descendiendo se llama Al-Corán, la recitación, ¿no? Podríamos decir.
El Corán reconoce que fue revelado de manera gradual. ¿Vale? Es decir, todo esto no lo sacamos de fuentes históricas externas. La propia escritura nos da todos estos datos. O sea, la propia escritura, quien la reveló o quien la expresó, tenía exactamente claro todo. ¿Vale? No se dejó a que luego la gente lo desarrolle y ponga definiciones. ¿Vale? Es Dios quien te dice, esta religión se llama Islam, este libro se llama Corán, Muhammad es el último profeta, este libro ha sido descendido a trozos. El propio Corán le dice al profeta Muhammad, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. No te preocupes cuando el ángel te recita esta revelación, no tengas miedo de olvidarte. Dios dice, yo me encargo de reunirlo. El propio Corán nos dice كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Te lo hemos revelado gradualmente para dar firmeza a tu corazón a lo largo de tu misión, ¿no? Es decir, todos los datos están ya autorreconocidos por la escritura. Y el hecho de que el Corán, a diferencia de revelaciones anteriores, dado que es la última revelación, deberá ser protegido. Dios mismo te dice en el Corán, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nosotros hemos hecho descender este recordatorio y nosotros seremos sus preservadores, ¿no? El cuarto punto vendría a ser que el propio fundador, entre comillas, de la religión, Muhammad, la expandió. ¿Vale? Y esto también es algo muy, muy novedoso. El profeta Muhammad no vivió ahí en Meca y luego 7 de sus seguidores expandieron el mensaje. ¿Vale? Cuando el profeta falleció, toda Arabia ya estaba en el Islam. Ya tenías a miles de personas rezando, miles de personas recitando un mismo Corán. ¿Vale? Es decir, y esto de nuevo explica la unidad del Islam. ¿Vale? El hecho de que todos los eruditos que quedaron en la Meca y en Medina, de la generación del profeta, de sus compañeros, todos entendían el Islam de una misma manera, en las bases, y todos ellos lo enseñaron a la siguiente generación. Y por eso es tan lógico que en pocas décadas tienes un Islam desde España hasta China que es uniforme. ¿Vale? Es decir, y esto a veces es una iglesia o un emperador el que lo expande, ¿no? Su versión de la religión. Aquí tienes al fundador que ya ha expandido por toda la península arábiga, impactando a decenas de miles de personas, una forma uniforme de la religión. Y con esto añadiría yo el propio concepto que el Corán tiene de sí mismo como la confirmación de las revelaciones. ¿Vale? Hemos dicho que hay 4 cosas, particularidades del Islam que rápidamente llaman la atención a ojo desnudo. La primera, que la escritura fue establecida por el fundador, resultando en que no hay múltiples cánones. La segunda, que las doctrinas principales están establecidas de manera definitiva en el propio libro. La tercera es que el propio libro muestra una autoidentidad absoluta. ¿Vale? Todo lo que necesites saber del Corán, el Corán te lo dice. ¿Vale? No hará falta que luego vengan y lo hagan. Y el cuarto punto es que el propio fundador, en este caso, entre comillas, cuando conquistó la Meca ya tenía 10.000 hombres detrás de sí y toda Arabia que entró al Islam. Entonces, esta persona está dejando a decenas de miles de personas que ya están memorizando esa escritura, cumpliendo con los rituales, etc. De tal manera que esto se traduce en la gran uniformidad de la religión tal y como es transmitida. ¿Vale? Quiero que tengáis en cuenta estos 4 puntos, porque cualquier persona que estudia las religiones se tiene que dar cuenta de esto y del hecho de que esto llama la atención porque es la propia tesis del Corán. O sea, el propio Corán te dice, esta es la última revelación, ya no habrá ninguna después y no será alterada. Y eso es básicamente lo que te demuestra la propia historia. El Corán te dice las revelaciones anteriores fueron alteradas. El mensaje que se atribuye a Jesús no es el que él enseñó. Y la propia historia certifica eso. Jesús era un judío unitario de la región, de la provincia de Judea. Es decir, vemos que hay una consistencia entre cómo el Corán describe la evolución de las religiones y todos los datos que la historia nos da, que podemos certificar, corroboran eso. Tanto los que son anteriores a la revelación del Corán como posteriores. Acerca del papel del Corán o del Islam, o del Corán, ¿no? Digamos, como confirmación de las revelaciones anteriores y como revelación final, os leeré algunos pocos versículos del Corán. En el Sura 5, versículo 48, Dios dice: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Te hemos hecho descender la escritura con la verdad como una confirmación de lo que ya tienen las personas en sus manos, lo que ya había antes del Corán, de la revelación de Dios, min al-kitab, wa muhaiminan alay, y de hecho protege el mensaje original de esas revelaciones, ¿no? En el Sura 7, versículo 157,
Dios está hablando de quienes siguen al profeta Muhammad y dice: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي, aquellos que siguen al mensajero, es decir, el profeta iletrado, الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, aquel que ya encuentran mencionado en la Torá y el Evangelio. Es decir, los profetas anteriores anunciaron la llegada de este profeta final. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Les ordena lo correcto, lo razonable, lo moral y les impide hacer el mal. ويحل لهم الطيبات, les hace lícitas y permitidas las cosas buenas. ويحرم عليهم الخبائث, y les hace prohibidas las cosas sucias. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, y les libra de la carga de las cadenas y los pesos, digamos, y las cadenas que había encima de ellos, ¿no? Y más adelante, bueno, el profeta, Dios concluye este versículo, me estoy saltando un trozo, Ulaika humul muflihun, ¿vale? Quienes siguen a este profeta son los que tienen el éxito. Y el siguiente versículo se ordena al profeta decir: Qul, ya ayyuhan nas, di, oh humanidad, inni rasulullahi ilaykum jami'an, soy el mensajero de Dios para todos vosotros colectivamente. Hemos dicho que el Corán tiene una clara identidad de sí mismo, que el profeta afirma que su mensaje es para toda la humanidad, es parte de esa autoidentidad, ¿no? Alladhi lahu mulku as-samawati wal ard, es decir, soy el mensajero de Dios al cual pertenece el dominio de los cielos y la tierra. La ilaha illa huwa, no existe ninguna divinidad aparte de él. Yuhyi wa yumit, es quien causa la vida y quien causa la muerte. Fa'aminu billahi wa rasulihi, por tanto, creed en Dios y en su mensajero, al-Nabi al-Ummi, el profeta iletrado, alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi, el cual él mismo cree en Dios y en sus palabras, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, y seguidle, y de esta forma encontraréis la guía. Y esto casi es un mensaje para las personas que siguen todas estas religiones que hemos estado tratando. En Sura 33, versículo 40, leemos: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad no es en absoluto el padre de ninguno de vuestros hombres. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Por el contrario, es el mensajero de Dios y el sello de los profetas, o el final de los profetas. وكان الله بكل شيء عليما. Dios tiene pleno conocimiento de todo. Es interesante que se mencione que Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, porque si Muhammad murió sin tener hijos varones. Solo le quedaba una hija viva cuando murió, que es Fátima, que murió 6 meses después de él. Si hubiera habido hijos varones del profeta ﷺ, ya nos estaríamos inventando un papado y una iglesia. ¿Vale? Y de hecho, en el fenómeno Shia duodecimano, esto es lo que ha terminado ocurriendo, ¿no? Descendientes infalibles del profeta. Pero eso no está en el Islam. Fijaos, el papel del Islam en su revelación final como el restablecedor del equilibrio. En algunas de estas tradiciones que hemos estudiado, se imaginan toda clase de fuerzas y de seres a través de la conjetura, ¿no? Hemos hablado de religiones animistas. Mientras que en otros de estos sistemas vemos que ni siquiera se nos habla acerca de quién ha hecho esto. ¿Quién es el creador? ¿Vale? Es decir, hay una verdad que conocemos racionalmente e intuitivamente, que todo el universo está armonizado bajo un mismo principio. Pero algunas religiones son ambiguas a la hora de hablarnos de esto. Unas crean divinidades y otras ni siquiera nos informan de cuál es el poder bajo el cual está el universo realmente. Algunas tradiciones enfatizan la cultivación interior, pero no nos dicen de dónde viene este ser humano con este interior, ¿vale? Y cuál es el porqué de esa cultivación. Algunas tradiciones nos hablan del creador, pero subrayan el deber de cumplir con normas y leyes, tanto que dejan atrás la cultivación interior. Subhanallah. Y otras tradiciones, que es lo que hacen, subrayan la cultivación interior y omiten el tener que seguir normas o el tener que seguir unas disciplinas que te ayudan en esa evolución espiritual. Y la perspectiva del Islam, quiero que entendáis, es que los verdaderos profetas de Dios, en todas las naciones, no solo los hebreos, ¿vale? Por influencia de la Biblia y de que el Corán menciona muchos nombres de esos profetas, creemos que el fenómeno de los profetas es algo de Oriente Medio, pero eso no es verdad. Esa no es la postura del Corán. Y los profetas restablecen el orden, ¿vale? Y Muhammad, sobre la paz, restablece el orden de manera definitiva, ¿no? El Corán tiene esta interesante frase de وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. Hemos enviado nuestros mensajeros, dice Dios, con las pruebas claras. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Y hemos hecho descender con ellos la revelación, las pautas, ¿no? El kitab, والميزان, y el equilibrio, la balanza,
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, para que establezcan entre las personas la equidad. Y es cierto que después de la llegada del profeta Muhammad y el Corán, tú puedes desequilibrar tu práctica del Islam. De hecho, hay algunos musulmanes obsesionados con la teología, que parece que la espiritualidad les da igual, y otros que están obsesionados con la espiritualidad, y el seguir pautas o tener creencias correctas también parece que les da igual. Es decir, habrá personas desequilibradas, ¿vale? Pero el Corán y el ejemplo del profeta Muhammad siempre estarán allí para enseñarte el camino del equilibrio, siempre que tú quieras volver a él. Y por eso se nos dice en el Corán: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Hemos hecho de vosotros la nación intermedia. ¿Vale? Esta última nación que ha recibido una escritura de Dios debería ser y debe ser el ejemplo de ese equilibrio. Y con esto termino la serie acerca de las religiones, porque este es el papel del Islam en la historia humana, no de acuerdo al antropólogo Pepito ni al historiador fulano, sino de acuerdo al creador de los cielos y la tierra. Y termino con el du'a del Corán: Ihdinas sirat al-mustaqim, guíanos por el camino recto. Que no sea el camino de los que se han ganado la ira ni de los que están totalmente perdidos, ¿vale? Que no sea el camino de los que se van a un exceso ni los que se van al otro. Os recomiendo que vayáis a www.adamacademia.com/personalidad y hagáis el test de personalidad que ahí os he dejado, que al terminar te da consejos del Corán y la Sunna en función de tu resultado. Y si Dios quiere, en el próximo episodio, que será el último, hablaremos de la posibilidad de que personas de otras religiones, que no siguen el Islam como fenómeno histórico revelado a Muhammad, puedan ser salvados, ¿no? Barakallahu fikum, que Dios os bendiga.